configurar. Bueno, ahora sí. Buenos días para todos. Te dejo la palabra, Susana, estamos en vivo. Bueno, buenos días a todos los que se están sumando a esta tercera conferencia, o lo que nosotros llamamos diálogos, educación, escuela digital, como creemos que la escuela ya es una escuela digital. Y en este contexto es que estamos invitando a especialistas apasionados de la educación, como el que hoy nos va a acompañar, Alfredo Hernando Calvo, quien es un especialista, como le dije, y todos nosotros que tenemos una larga trayectoria en educación, tuvimos que revisar un poco su trayectoria, porque digamos que estamos más ligados a otro tipo de bibliografía. Realmente en esta última semana lo estuve haciendo y quedé muy impresionada porque plantea no solo una escuela, sino varias escuelas de acuerdo al contexto, y eso me pareció muy innovador, muy creativo y realmente muy acertado en estos escenarios que son tan diversos. Así que simplemente pedirle a todos ustedes que disfruten de esta charla, porque creo que va a ser muy significativa para con el objetivo que nos trazamos, que es pensar juntos en esta escuela del 2021, que ya está atravesada totalmente por las nuevas tecnologías. Ahora le voy a dar la palabra a quien ha generado esta conferencia, que es Lucía, la rectora de Mercedes, y quien nos va a hablar de toda la trayectoria y experiencia de este gran especialista en educación, que es Hernando Calvo. Bienvenida, Lucía. Hola, buenos días. La verdad es que le queremos dar la bienvenida a Alfredo. La verdad es que es un placer para la provincia de Corrientes y para Argentina tenerte acá. Ahora nos vas a contar seguramente que ya estuviste. Alfredo es psicólogo, es educador, investigador, especialista en innovación educativa. Es el creador del proyecto Escuelas 21. Viajó por diferentes escuelas del mundo para poder documentar éxitos educativos. Es un apasionado por la educación, por acompañar a docentes, por acompañar a estudiantes. Y bueno, hoy está acá para que podamos seguir pensando en esta escuela que queremos y en esta escuela que quieren nuestros estudiantes. Hola Iván, le doy la palabra. Hola Lucía, hola, ¿cómo están? Hola Alfredo, la verdad que es un placer tenerte con nosotros, compartiendo con nuestros estudiantes de la provincia. Te comento para ponerte por ahí un poquito al tanto, tenemos alrededor de 40.000 estudiantes en la provincia de Corrientes. Esto implica carreras docentes y tecnicaturas. Yo por ahí veía lo que también hablabas vos de la escuela que se viene, la escuela del siglo XXI, las innovaciones que tenemos que tener en la educación, sobre todo nuestra educación superior. También veía el foco que hacías, cómo hacías hincapié en la centralidad del estudiante. Creo que ese es un trabajo que nosotros venimos desarrollando en la provincia de Corrientes hace mucho tiempo, en la cual tratamos de dejar de lado ese sistema verticalista y hacerlo un poco más horizontal, en el cual los estudiantes puedan tener protagonismo, ser una persona crítica, en la cual sea un instituto democrático y el estudiante tenga un rol participativo, crítico, y que también esto lo pueda desarrollar y servir para el futuro en ello cuando se conviertan en estos futuros multiplicadores de ideas. Entonces queremos también, desde el área de política estudiantil, acá estamos compartiendo con coordinadores institucionales de políticas estudiantiles. La provincia cuenta con 30 coordinadores trabajando en cada uno de los institutos de formación docente. Nos acompañan 2 estudiantes, una del Instituto Josefina Conte, del Instituto de Mercedes. Así que me parece que esto va a ser bastante plural. Sabemos que van a estar compartiendo muchísimos estudiantes, la mirada tal vez sea hacer hincapié un poquito en ellos, y bueno, comentarte, el rol del estudiante en la provincia tratamos de que sea que sea de la mejor manera y mayor participación. Así que te agradecemos mucho, Alfredo, y bueno,
te dejamos acá con la capacitación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Susana, Lucía, Iván, bueno, a todo el equipo que está por aquí también conectado, Rosana, Diego y José, y bueno, y a nuestras participantes también que van a estar en el diálogo, estudiantes y maestras, así que nada, muchísimas gracias por esta invitación, por la presentación, y yo creo que lo importante es que como tenemos como 30 minutos, ¿verdad? Como yo estoy en Viena, para ustedes son las 9, para mí son las 2, entonces hasta mis 2:30, hasta sus 9:30 para poder crear un marco donde nos vamos a mover en estos 20 minutos, 25 minutos, y luego yo creo que lo interesante es el diálogo, que es lo enriquecedor, situar la realidad concreta y lo que podamos construir, que para eso estamos en este mosaico tan rico de poder colaborar. Así que, si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder apoyarme en la presentación durante estos 20 minutos y así poder luego conversar. Vamos allá. Pues bueno, me ha presentado Lucía de muchas maneras. Yo la verdad que al final, con el paso del tiempo, me he convertido en un explorador de escuelas innovadoras, y sobre todo soy un gran seguidor de los docentes. Yo creo que soy un gran aprendiz de buenos docentes. Creo que uno de los primeros grandes aprendizajes que podemos tener, y quizás con esto es lo primero que quiero que se lleven, las universidades más innovadoras y las escuelas más innovadoras realmente son tapaderas, es decir, no hay escuelas ni universidades innovadoras, hay equipos de docentes innovadores. Cuando estamos hablando sobre los procesos de innovación en una institución educativa, el tanto por ciento mayor que explica el proceso de innovación es el equipo de docentes y el equipo organizativo, los rectores, el liderazgo de esas instituciones. Ellos son el alma que explica, si tuviéramos que repartir en una torta cuántos trozos se lleva el alma de la innovación de una institución educativa, pues muchos trozos se los lleva el equipo de docentes. Y con esto quiero decir que yo soy sobre todo pues, un aprendiz de docentes que acompaña a docentes y que nos movemos en el mundo junto a mi equipo, que lo que nos dedicamos sobre todo es aprender de muy buenos docentes y a acelerar el cambio y la mejora, buscando lo mejor con una perspectiva de lo práctico y de lo bueno que hay en todo el mundo para poder arrancar. Bueno, y dicho esto, para presentarme, muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir y por estar aquí. Yo quería, sobre todo, tomarme este minuto para traerles un regalo. Sé que estamos en un tiempo muy difícil, sé que estamos en un tiempo muy difícil y muy paradójico. Estamos en más lugares que nunca, conectados con más personas que nunca, pero lejos. Estamos entrando y saliendo de salas sin movernos de la silla. Nos duele la espalda de estar tanto tiempo sentado y nunca hemos tenido más reuniones. Es decir, vamos a más conversatorios virtuales en los que hablamos menos, y ahí estamos en un momento lleno de paradojas, ¿no? Pensábamos que el siglo XX nos iba a agotar el significado de las palabras. Estábamos perdiendo el significado de algunas palabras porque ya hemos dejado de ver la televisión, como siempre, nos suscribimos a plataformas digitales, hemos dejado de escuchar la música como siempre, hacemos listas, hemos dejado de comunicarnos como siempre lo hacíamos, utilizamos otros medios, y todo esto iba produciendo un cambio de conceptos y de palabras, ¿no? La palabra escuela también ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, y pensábamos que íbamos a agotar todos los significados de palabras a comienzos del siglo XX, del XXI, y en el año 2020 nos hemos encontrado con que estamos todavía agotando nuevos significados y dando muchos nuevos significados. Así que ¿por qué soy un admirador y soy el fundador del proyecto Escuela 21? Es porque la palabra escuela se nos quedó viejita.
La palabra escuela se nos quedó viejita, porque la verdad es que cuando nuestras abuelas y nuestros abuelos y quizás nuestros padres cierran los ojos y piensan en una escuela, pues piensan en ese lugar donde las pupitres están colocados de una manera, con una orientación determinada. Si cerramos los ojos y pensamos en la universidad, pensamos que tienen que ocurrir las cosas todos a la vez, de la misma manera, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, con los mismos contenidos, con las mismas actividades, con el mismo... Es ese ritmo que ya ha dejado de funcionar. Es un ritmo que ha dejado de funcionar y, por tanto, cuando cerramos los ojos y pensamos en escuela, esa palabra tenemos que dotarla de nuevo contenido, porque una escuela con esas características no tiene ningún sentido. Ni lo tenía a principios del siglo XX, del siglo XXI, pre-pandemia, ni lo va a tener en todo lo que nos espera cuando venga el siglo que nos queda y todo el trabajo que vamos a hacer de reconstrucción. Así que les traigo un regalo. Les digo que les traigo un regalo porque ahora vamos a tener un momento para la guinda. Vamos a tener un momento para la guinda, pero les dejo todo donde van a poder encontrar mucho más de lo que pueden haber. Yo he trabajado durante los últimos años en esta selección de escuelas y trabajo, y mucho de lo que podamos hablar aquí está para descargar con licencias abiertas en esta publicación, Escuelas Innovadoras y Familias Creativas, y en la publicación Viaje a la Escuela del siglo XXI, así trabajan los colegios más innovadores del mundo. Lo digo porque lo que vamos a ver ahora es algo pequeño, pero que sepan que hay mucho más ahí para descargar, para profundizar y para leer de todo el trabajo. Así que les dejo esos regalos y que podamos seguir dando una vuelta a ese trabajo. Bueno, imagínense que les diría que ustedes pueden ir a una escuela que tiene forma de barco, o que pueden ir a una escuela que tiene forma de palmera, o que pueden construir musicales en una escuela de música, pueden construir instrumentos musicales en una escuela en un vertedero con los restos de la basura, o que pueden ir a una escuela que es una tienda de suministros para superhéroes. Todo esto sonaría muy raro y sonaría realmente excéntrico si no entendemos que lo que realmente y para lo que realmente sirven las escuelas es para poner a los estudiantes en el centro. Entonces, cuando tenemos estudiantes que por inundaciones en el delta del Ganges, en la India y en Pakistán, no pueden llegar a la escuela porque no pueden atravesar las riadas o porque destroza las escuelas construidas, pues lo lógico es que la escuela tenga forma de barco para que llegue a los estudiantes. O cuando tenemos familias en Paraguay en las que los niños se tienen que quedar en sus plantaciones de coco y de palmeras y de piña, y entonces no pueden ir a la escuela, lo lógico es que quizás la escuela tenga forma de palmera y se arme el currículum alrededor de aquello. O cuando vamos a Panamá y encontramos que también hay niños viviendo con familias en los vertederos, lo lógico es que la escuela también se haga un espacio allí para que tengan un espacio. O si nos vamos a Brooklyn, a los alrededores de Nueva York, y encontramos que los niños y las niñas se saltan el horario escolar y no hay manera de volverlos a traer a la escuela porque no les gusta nada, pues igual un buen anzuelo es crear una tienda de suministros para superhéroes, donde hay toda una serie de historias que atraen a los alumnos que se saltan la escuela en la mañana y entran a la trastienda donde está pasando verdaderamente el enganche educativo para volver a recuperarles para el sistema. Estos ejemplos, como entenderán, son muy excéntricos, son muy distintos, son muy originales, muy creativos, pero todos tienen algo en común, y es que la escuela, poniendo en el centro a los estudiantes, se adapta para tener la forma y para lograr el máximo potencial de cada uno de ellos. Estas escuelas son historias reales. Además, les recomiendo que hay de las 4 hay un documental muy bonito que se llama Land Philharmonic, que es el de la historia de esta escuelita en Panamá, de cómo crean los instrumentos musicales a partir de los residuos. Pero lo más importante de todas ellas es darnos cuenta que en todos los lugares del mundo en este momento, en muchísimos lugares, estamos viviendo un cambio y una transformación de la escuela y de las instituciones educativas. No solo en Finlandia, no solo en Portugal, no solo en Corea del Sur, no solo en los países que ocupan los mejores rankings internacionales,
porque los rankings miden los sistemas, pero no trabajan para medir las escuelas. Lo que estamos viviendo es que estamos viviendo una primavera de innovación mundial, está floreciendo el cambio de la escuela. En Argentina también, nosotros trabajamos mucho en Argentina y entendemos que hay muchas escuelas que están haciendo procesos de transformación para ser escuelas muy diferentes, para adaptarse a lo que es realmente las necesidades, lo que sabemos del aprendizaje y la realidad de este siglo XXI. Una escuela con forma de barco, una escuela con forma de tienda de superhéroes, estas escuelas tan excéntricas se cambiaron para tener que adaptarse a estos alumnos. Nosotros probablemente, la mayoría de las personas que me están escuchando, no tendrán que tener una escuela con forma de barco, porque allí donde vayan en Corrientes o donde vayan a cualquier lugar, los alumnos podrán ir andando o en auto, en bici, o podrán seguir la escuela desde casa, pero hay que pensar, si no tiene forma de barco, ¿qué forma tiene que tener la escuela que necesitamos para nuestros estudiantes? Y como les decía, yo creo que esta forma no es esta. Lo que nos ha pasado con esta foto, si la ven bien, ¿verdad? Se ve bien ese prototipo de lugar donde las aulas y las salas se colocan en los laterales de un pasillo donde entramos y salimos, y mejor que no te pillen fuera del horario concreto que tienes que estar. Este modelo de escuela, pues cualquier docente, cualquier futuro docente que lo haya vivido, sabe que no es que esté mal, es que simplemente ha cumplido su tiempo. Necesitamos simplemente ya entender que la organización para la que se construyó este modelo no cumple con las finalidades de las instituciones escolares y de las instituciones educativas que necesitamos ahora mismo para lo que piden nuestros estudiantes, para su futuro y para su realidad. Me gusta esta foto porque esta imagen es una imagen real de un centro de educación primaria en Nueva York, muy céntrico, un centro de primaria público, que hizo lo siguiente con el espacio. ¿Ven esta imagen? Hizo este otro cambio. Ocupa exactamente el mismo espacio, pero de una manera muy visual se entienda que lo que pase en estos dos espacios es diametralmente opuesto. La metodología que ocurre en el primero y en el segundo es distinta. Lo que pasa en cómo se mueve el alumno y el profesor en el aula son distintos, cómo evaluamos, cómo comprobamos el aprendizaje, cómo se vive el día a día, son experiencias de aprendizaje y de enseñanza muy distintas. Esto no quiere decir que sea necesario cambiar todo el mobiliario para vivir una experiencia distinta. Simplemente me gusta usar la foto para entender que no estamos hablando en muchas ocasiones de cambios cuantitativos. Estamos hablando sobre todo de cambios cualitativos, de entender distintos modelos de trabajo. Si estuvieron con Rebeca Anijovic en uno de los primeros conversatorios, ¿verdad?, hablando sobre evaluación, entenderán muy bien que no se trata de hacer más la misma evaluación de lo mismo, sino de hacer otro tipo de evaluación más enriquecida y más variada. Y así pasa en muchos ámbitos de estas escuelas. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque estamos ante una brecha diametral de cambio completamente de paradigma. La escuela que nos ha traído hasta aquí era la escuela de la escolarización universal. Eso es maravilloso. Es un hito en la historia de la humanidad, estupendo, lo hemos logrado en Europa, en toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Australia. Cuidado que quedan todavía África y Asia por lograr la escolarización universal, que todos los niños y las niñas estén escolarizados y vayan a un aula. Pero esta escuela que logró la escolarización universal no es la escuela que nos va a permitir personalizar el aprendizaje. Y este es el gran reto, que la escuela de la escolarización universal estaba construida para que pudiéramos meter en un momento histórico determinado a todos los alumnos y las alumnas de una manera allí, de una forma determinada. Pero esa escuela, como decíamos, necesita cambiar, porque si no, no va a poder responder a estos nuevos objetivos. Y lo que nos está pasando es que no es que necesite cambiar, que está cambiando ya. Hay muchos grandes ejemplos, no es una escuela que viene, no es una escuela del futuro, no es una utopía, es una realidad del presente. Es una realidad que paradójicamente en gran parte del continente iberoamericano funciona a dos velocidades. Funciona a una velocidad asombrosamente rápida en lo micro y en lo local, donde se producen escuelas, se producen cambios educativos concretos en instituciones educativas, en universidades y en escuelas de una manera más rápida que los sistemas no son capaces de sostener, ni mantener, ni replicar en el tiempo. Por lo tanto, aunque parezca una paradoja, nos estamos encontrando con sistemas educativos
que no cumplen los objetivos, pero con escuelas que sí que lo hacen. Lo hacen un año, al año siguiente se rompe el proyecto, luego se vuelve a romper, duran 5 años, duran 10 años, se mueve el profesorado. No estamos siendo capaces de canalizar todo el talento y el potencial innovador que se está dando en las instituciones, que no llega a materializarse ni a tener impacto en el conjunto de los sistemas. Por eso es tan importante entender que los sistemas no se pueden exportar. Lo que se pueden exportar son las prácticas educativas. Y por eso lo que necesitamos es exportar buenas prácticas educativas en contextos de todo el mundo, porque no podemos exportar sistemas, podemos exportar prácticas. Y yo puedo exportar una práctica uruguaya, una práctica argentina, de un colegio concreto, en un contexto concreto, que me determine que el cambio y la mejora en sus estudiantes se debe al cambio metodológico y no al cambio de los recursos o al cambio del contexto, sino que la práctica realmente es la que ha obrado que se produzca una mejora de los estudiantes. Y es aquí donde voy, y es aquí a donde quiero poner también lanzar una lanza, que yo creo que es necesario romperla, decirla y ponerla en el primer lugar, y es que todo esto que está ocurriendo tiene que ver porque los estudiantes, lo primero, tiene que ver porque la medida de la innovación educativa, la medida de la transformación son los estudiantes. Necesitamos entender que los cambios que hacemos en las instituciones tienen que comprobarse en el éxito de los proyectos vitales, de las competencias, del desarrollo académico y social de los estudiantes. No necesitamos hacer proyectos innovadores y creativos solo porque sean diferentes o porque sean distintos. Necesitamos entender que son válidos, son eficientes, son mejores porque impactan, y nos lo dice, la mejora de la vida de los estudiantes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando en educación, cuando estamos hablando de transformación, tenemos que tener muy claro que en la última instancia todo esto tiene que ver con un mayor aprendizaje, un mejor desarrollo competencial, una mejor experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y cuando entendemos esto, entonces podremos ver que estamos realmente haciendo procesos de innovación. Podremos ver que si estamos ante una metodología que ha funcionado durante unos años y necesitamos hacer ajustes, procesos, entenderemos que son los estudiantes, sus resultados, los que nos van dando los procesos para que aprendan más y mejor. Por eso, sobre todo la innovación educativa, y esto es algo muy interesante que quiero también romper una lanza, la innovación educativa no tiene que ver con buenos y malos, no tiene que ver con innovadores y clásicos, sino que tiene que ver sobre todo con procesos de crecimiento, con procesos que se demuestran mejores teniendo como última evidencia los estudiantes. Es decir, yo no puedo permitir que mi clase, que mi instituto, que mi centro tenga un abandono del 25 o del 30%. Esa es mi evidencia última de que nosotros tenemos que cambiar algo metodológico. Y en la medida en que seamos capaces de ir mejorando esos resultados, ir mejorando competencialmente, estaremos viendo que estamos haciendo innovación. Pero no se trata de entrar en un debate acerca de si lo clásico es malo y lo moderno es bueno. No se trata de entender que son los estudiantes y su forma de estar, su mejora, la que nos da los enfoques. Y a partir de aquí voy a hacer simplemente 3 escenarios. No voy a hacer un recorrido por todas las escuelas del mundo, desde luego, porque no tenemos ese tiempo y está mucho mejor para leer en las publicaciones que lo tienen si les interesa, o ya tendremos otra oportunidad. Pero 3 escenarios para los docentes que se están abriendo como escenarios de éxito repetidos en muchísimos lugares del mundo. Primero, el escenario colaborativo de proyectos, trabajar con proyectos en aprendizaje cooperativo conectados con la realidad, con productos reales, construyendo, con una evaluación formativa durante todo el proceso. Es una de las grandes líneas de transformación, de vinculación con el aprendizaje y que pone a los estudiantes como verdaderos aprendices. Los escenarios colaborativos de aprendizaje que mezclan el aprendizaje cooperativo con la construcción de proyectos es uno de los escenarios de enseñanza-aprendizaje con más potencial y más vías de desarrollo para este siglo. Es muy importante entender
que sin poder trabajar en cooperativo, sin poder trabajar con roles en los equipos, sin poder tener buenos equipos de trabajo, es muy difícil trabajar con proyectos. Entonces, los proyectos no son nada sin el aprendizaje cooperativo. Y el aprendizaje cooperativo es una de las primeras peldaños que catapulta a otras muchas metodologías. Vámonos a un segundo modelo de, vamos a decir, de trabajo con la tecnología, que igual ahora mismo en este momento de pandemia se va a expandir y de confinamiento se va a expandir todavía muchísimo más. No sé si conocerán la iniciativa de Khan Academy, no sé si conocerán otras iniciativas, pero hace 20 años hubo una red de escuelitas en Suecia que se llaman Kunskapsskolan, que en sueco significa escuela del conocimiento. En el año 2000, cuando surgieron los blogs, esos cuadernos de bitácora, mientras el mundo veía que eran unos cuadernos digitales muy bonitos, estos docentes de estas escuelas entendieron que si podían dejar en esos blogs un vídeo, una serie de materiales y una serie de actividades graduadas de menor a mayor dificultad, pues no tenía mucho sentido entender por qué, si los alumnos tenían ahí todo lo que necesitaban, tenían que estar todos sentados en la misma manera, del mismo tiempo ahí en el aula, porque los alumnos podían ir llevando esos vídeos y ese contenido, lo partieron en pasitos, lo llamaron steps, y dijeron, este trimestre tiene 12 steps, y esos 12 steps tienen unos contenidos aquí y una serie de actividades que te garantizan que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, anda para adelante, vamos a ver aquí, y se dieron cuenta de algo, que les sobraba de repente tiempo en clase, porque habían dejado de explicar lo mismo 300 veces para todos, y se encontraron que tenían tiempo para hacer otras cosas con los estudiantes, ¿no? Y empezaron a decir, mira, podemos verles de uno en uno, podemos preguntarles, podemos tener más tiempo. Quizás esto les suene porque en los últimos años hemos visto cómo han explotado los modelos de semipresencialidad, las iniciativas de aula invertida y estos modelos, ¿no? Entonces, el gran enfoque de la semipresencialidad no dice que solo, como en los casos de aula invertida, que lo que tenga que contar el profesor lo cuente en un vídeo en casa y que nosotros trabajemos en el aula. Hay muchas modalidades, hay muchas escalas de negro, ¿no? Y de negro y de blanco. No hay negro y blanco, hay muchos grises entre medias acerca de la semipresencialidad. Pero lo que sí que está claro con esto es que lo que hemos aprendido es que la tecnología transmite muy bien. La tecnología transmite muy bien. Los docentes transmitimos muy bien también, pero la tecnología también transmite bien. Porque yo estoy transmitiendo muy bien. Si hago la introducción de mi clase con esto y lo dejo grabado, lo pueden ver ustedes tantas veces como quieren. Puedo hacer una explicación matemática de resolución de raíces cuadradas de un grado, con una incógnita, con dos incógnitas, se lo dejo perfectamente y mis estudiantes lo pueden ver tantas veces como es necesario. Yo transmito bien y la tecnología me permite transmitir también bien. Además, le puedo dejar el audio, le puedo dejar el vídeo, le puedo poner el vídeo de otro, le puedo poner un montón de cosas, un documental de historia, 3 documentales, un montón de cosas. Lo que no hace la tecnología es entender la vida de los estudiantes. Eso no lo hace todavía. Entonces, nosotros podemos dejar de hacer cosas que también la tecnología hace bien o hacerlas solo una vez y dedicarnos a entender otras de nuestras funciones que no sabe hacer la tecnología, nunca va a saber hacer y a la que le podemos dedicar tiempo. Por eso estos modelos de playlists educativas, llamémosle así, de generación de contenido que queda grabado con unas características determinadas que los alumnos pueden utilizar, que van haciendo actividades, libera tiempo al docente para hacer lo que tiene que hacer un buen docente, que es entender más a los estudiantes, dar un mejor feedback, buscar distintos tiempos de evaluación formativa, introducir distintas herramientas, posibilitar la coevaluación, posibilitar la autoevaluación, todos estos elementos que al final dibujan una forma de ser mejor docente. Entonces, lo que hemos hecho durante mucho tiempo con la tecnología, nos estamos preguntando mucho qué funciona, qué no funciona. Mira, lo que sabemos ahora mismo es que la tecnología nos sirve para transmitir muy bien y eso lo tenemos claro. Usémosle para transmitir y nosotros quitémonos el peso de la ponencia cada día en clase, ¿no? Hagamos una buena introducción, hagamos una buena presentación y luego a partir de ahí veamos qué hay ya puesto ahí, ¿no? Porque entonces desliguemos al docente de la figura del orador, que es tan importante que hagamos, ¿no? Y acerquémosle a la figura del cuidado,
del seguimiento, del acompañamiento, que la figura del orador o el rol de orador no nos daba tiempo. Pero ahora, en este momento donde hace falta tanto el cuidado, pues dejemos que nosotros hablemos tantas veces como queramos en la reproducción de vídeo y que tengamos tiempo para cuidar y acompañar a seguir, ¿verdad? Y el último escenario, y con esto termino, es para mí uno de los favoritos, es desde luego yo creo el que más potencial tiene, y yo soy un gran impulsador de todo este trabajo porque me parece que tiene un potencial extraordinario. Se trata de los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje son una pedagogía emergente. Esto significa que se nutre de lo que los docentes van colaborando y creando en el aula. Y los paisajes de aprendizaje es un marco pedagógico que une distintas capas de distintas metodologías. Entonces, cuando estamos trabajando con la pedagogía de los paisajes, lo que estamos haciendo es hacer eficiente la personalización en el aula. ¿Y cómo logramos hacer eficiente la personalización en el aula? Porque tenemos itinerarios de actividades variadas, de distinto tipo, de distinta naturaleza, con el mismo contenido curricular, pero con la integración de todos los alumnos, no importa qué necesidades tengan, dentro del mismo grupo, y pueden estar todos haciendo distintas actividades, a distinto ritmo, en distinto momento de entrega, en el mismo lugar, pero con distinto itinerario que se acerque a sus necesidades de aprendizaje. Un paisaje dibuja estos itinerarios, por eso se llama un paisaje, y además le acompaña algo muy interesante, que es también un modelo de marco visual que, relacionado con el contenido, permite que los alumnos se puedan mover por esos itinerarios, ¿no? Por ejemplo, un marco visual del cuerpo humano, de los distintos órganos y los sistemas, un marco visual del universo con los planetas, un marco visual de los ecosistemas, una imagen que es un gran mapa, un gran paisaje de aprendizaje donde hay distintos itinerarios y no necesitamos que los alumnos hagan todo lo mismo, a la misma vez, teniendo distintas necesidades, con distinto tipo de actividades, etcétera, ¿no? Que cada actividad sea una buena experiencia de aprendizaje y una buena experiencia de evaluación. Así que los paisajes de aprendizaje son otro de los grandes escenarios con muchísimo potencial para todos los años que vienen, y el trabajo que vamos a seguir haciendo en la escuela, y que puedan descubrir y que puedan seguir trabajando, ¿de acuerdo? Así que, como les decía que nos estamos quedando sin concepto al principio, ¿no? Sin palabras, pues yo les diría que piensen en la escuela, como una comunidad de aprendizaje personalizado. Ese es el gran reto que tenemos. La escuela es un centro de aprendizaje, una comunidad que busca personalizar el aprendizaje. Y puede que no tenga que estar en un sitio físico, puede que esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo sea escuela, necesitamos una escuela física, pero no solo es un lugar físico, ni tampoco solo un espacio digital, pero tenemos que organizar la escuela con la forma y las características que tenga para personalizar el aprendizaje. Que luego sea un barco, que luego sea una palmera, que sea una tienda de superhéroes, que sea un paisaje, ya veremos lo que necesitamos, ¿no? Pero entendamos que para que la escuela funcione puede adoptar todas esas formas para personalizar el aprendizaje. Y cumplo con la intervención para poder dialogar en este ratito. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Creo que Susana está... el micrófono, perdona, Susana, que no... No, que me gustaría dar lugar a las preguntas a los participantes, a los que están en el Facebook. Si hay preguntas, Diego, fíjate. Mientras tanto, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cómo juega el docente en esta escuela con tantos escenarios distintos? Hernán. Bueno, pues la verdad es que
los docentes tenemos que ir dando saltitos de ese rol de buenos comunicadores y de buenos oradores y de buenos expositores a un mejor rol de ser capaz de diseñar un buen contexto de aprendizaje, diseñar una buena experiencia de aprendizaje en la que yo no tenga que estar siempre hablando, en la que no tenga quizás siempre en la que todo tenga que pasar por mí. Entonces, al final, estos procesos de innovación son sobre todo un gran ejercicio de humildad docente, porque entendemos que, aunque yo no diga algo, con lo que he preparado, con lo que he generado, los estudiantes van a descubrir y van a poder aprender y comprender. Y no es necesario, ¿no? Que esto lo decimos mucho en España, no es necesario que yo lo dé para que ellos lo vean, ¿no? Que es la gran pregunta también por el examen, ¿no? ¿Esto entra o no entra? Bueno, claro, es decir, no es necesario que yo lo dé para que lo vean. Simplemente pues yo puedo diseñar algo, diseñar unas actividades, diseñar que permita que se produzca el aprendizaje sin tener que tener yo el protagonismo de que si no lo he dado yo es que no lo van a entender. Entonces, seguimos siendo buenos comunicadores, ¿no? En momentos más cortitos, pero seguimos siendo mejores todavía diseñadores. La innovación es sobre todo un ejercicio de humildad, porque en este caso es la desaparición. Decía el otro día en este libro precioso de Mal de Escuela, ¿cómo se llama este? Daniel Pennac, tiene un libro precioso que decía que enseñar es desaparecer. Enseñar es desaparecer. Es ir hacia la desaparición y hacia el protagonismo de quien enseñas, del aprendiz. Y es ir enseñando cada vez mejor para ir enseñando menos. Y es el gran ejercicio de humildad, ¿no? Entonces, al final yo creo que en nuestro rol principal es entender que aunque nos guste mucho, porque es que nos encanta, claro, porque uno se ha hecho docente para despertar chispas, para moldear, claro, tú quieres que si te gusta la biología y tienes una colección de fotos de animales, tú quieres enseñárselas y quieres contarlo tú todo. Quieres contar la historia de la literatura, quieres compartir y quieres hacerlo a través de la conversación o de tu exposición, ¿no? Y entonces es entender que todo no va a llegar así, que tiene que llegar de otras maneras y que en la medida en que estemos ocupando tanto espacio como docentes, pues quizás dejamos menos espacio de aprendices, ¿no? Entonces, más rol de buenos diseñadores, de experiencias y en esa línea de acompañantes y más rol de ser capaces de ponerles a ellos a coevaluarse y a tomar el control del proceso. Ahí están en el chat algunas preguntas. Una de las preguntas también del chat, ¿cómo es la evaluación en este proceso innovador, Alfredo? ¿Qué rol tendría? ¿Desde qué punto se puede plantear? Bueno, la evaluación yo creo que es uno de los grandes temas. La evaluación es el centro, porque al final todo lo que se evalúa termina entendiéndose como aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación es la que dicta el proceso de aprendizaje, ¿no? Conocen me imagino que lo compartiría Rebeca, ¿no? Creo que fue de Carles Monedero, que tiene una frase que dice: dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos, ¿no? Porque es el proceso de evaluación, es al final el que dicta, ¿no? Y al final, en ese dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden, también hay algo que es que modela al profesor. O sea, el darse cuenta de cómo tú evalúas y el impacto que va teniendo a tus estudiantes va modelando tu práctica educativa. Por lo tanto, la evaluación al final también es una especie de celestina que te va a ti ajustando entre lo que lo que quieres enseñar y cómo lo enseñas, y entre lo que ellos van aprendiendo y cómo lo aprenden, ¿no? Es la que produce el ajuste y la que te dice cómo va ese ajuste, es la evaluación. Entonces, realmente, la evaluación es el centro de todos estos procesos y tenemos venimos de una evaluación
pues con muchas tentaciones y con muchos malos hábitos, ¿no? Como dejarlo todo para el final. Y a mí esto siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque siempre hemos echado en cara a los estudiantes decir, pero no dejes todo para el final. Pero si los docentes ya lo estamos dejando todo para el final. O sea, nosotros nos hemos pasado la vida diciendo a los estudiantes que no lo dejen todo para estudiar al final, y nosotros lo hemos dejado todo para evaluar al final. Claro, o sea, ellos lo dejan para evaluar todo, para aprender todo al final, porque nosotros lo hemos dejado todo para evaluar al final. Claro, es decir, es una consecuencia de cómo hemos organizado la experiencia de aprendizaje. Me parece muy revelador que toda la vida le hemos hecho la culpa a ellos, cuando realmente nosotros les hemos llevado al camino. Entonces, realmente venimos con todos esos obstáculos, con todos esos dejes, ¿no? De dejarlo todo para el final, de hacerlo todo con un examen, de hacerlo todo... Y esto está cambiando, ¿no? Y entonces, ¿qué nos vamos encontrando? Pues nos vamos encontrando que tiene que haber más momentos de evaluación, que los momentos de evaluación no pueden ser con una única herramienta, que las personas que evalúan no tenemos que ser solo los docentes, sino que los compañeros pueden evaluar, y ahí la tecnología ha jugado muy buenas pasadas, porque nos ha permitido a través de rúbricas o a través de tablas, pues enseguida elaborar sistemas de que entre los estudiantes se pueden dar feedback o pueden evaluarse a sí mismos, evaluar en más de un momento, entender que es importante empezar la evaluación inicial, no tanto para que los docentes sepamos también lo que saben, sino también para que los estudiantes sepan dónde están. Compartir con ellos en todo momento, que esto es una de las cosas, a mí a veces siempre viene una pregunta que me resisto a contestarla, pero bueno, ya mira, me la hago ahora en abierto y me la contesto, y así, que dice, si hubiera que empezar por una cosa para transformar el aula y tal, digo, decirle a los estudiantes lo que esperas de ellos, decirles lo que vale tu calificación, decirle, mira, muchachos, tenemos que terminar este trimestre logrando esto, y esto es cosa suya. Esto no es cosa mía, yo no estoy aquí para ponerles una barrera a lo que tienen que lograr. Yo vengo aquí para acompañar a que lleguen a conseguir esto. Entonces, esto es lo que tienen que lograr. Y a partir de ahí, vamos a ver cómo lo logran. Entonces, yo ya les digo que si saben hacer esto, van a salir de aquí los primeros. Van a salir de una manera. Pero para llegar a esto tenemos que conseguir todo esto. Ahora, vamos a ver cómo quieren ustedes lograrlo. Es decir, compartir los criterios de evaluación. Compartir lo que se espera de ellos, ¿no? O sea, en todo momento, decir, mira, ¿no? Para desprendernos de esa responsabilidad. No hay nada que nos guste más a los adultos que echarle la responsabilidad a otro. Esto no solo en la educación, sino en todas partes. En casa, en las parejas, en todas partes. Es decir, encárgate tú. Muchas veces no decimos eso, no decimos encárgate tú. Ya decimos, ay, bueno, sí, venga, como tú dices, vamos a hacerlo. ¿No? No. Agarra tu responsabilidad, ¿no? Entonces, compartir los criterios, buscar distintos momentos, entender que a mí siempre me gusta poner la imagen de un diamante, ¿no? La nota puede ser un diamante. Los sistemas educativos se organizan por notas, por números, y los números pues pueden ser un diamante, ¿no? Pero eso no significa que un 10 o que un 5 tenga que venir también de una evaluación numérica. Eso significa que ese 5 vale muchas cosas. Y entonces, que esas cosas son como la cara de un diamante, ¿no? Las caras de un diamante. Un diamante tiene muchas caras y es la calificación. Y cada cara del diamante se ha evaluado en un momento distinto y con una herramienta distinta. Y hay caras que son más grandes porque valen el 35, el otro vale el 20, el otro el 10, el otro el 5. Todas son indispensables, pero que yo tenga que poner una calificación del 1 al 10 o del 1 al 7 en concepto cualitativo, no significa que yo tenga que organizar mi evaluación así diaria, ¿no? Sino que puedo echar más momentos, distintos valores que luego se integran y dan como resultado eso, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí. A mí me gustaría, me encantó cuando dijiste que la palabra escuela nos está quedando viejitas, y sé que muchos docentes, muchos directivos saben que el eje de la escuela tiene que ser el alumno,
pero la realidad es que no todos están empezando este proceso de transformación y que no todos están, no digo interesados por ir por ese camino, pero mi pregunta es, ¿por qué cuesta tanto la innovación? ¿Por qué hay tanta resistencia en muchos lugares para innovar? Bueno, es una pregunta por el cambio en muchos otros sectores, ¿no? Yo creo que realmente uno de los principales puntos es que la innovación cambio, significa cambio. Significa cambio con resultados, con comprobación de resultados, pero significa cambio. Y el cambio lleva tiempo porque implica dejar... a mí hay un tema que me parece el centro. Hay muchas cuestiones alrededor, pero me parece el centro del cambio en la educación. Y es que cuando nosotros a un docente le estamos pidiendo que cambie lo que hace en el aula, le estamos pidiendo que se comporte de manera distinta y le estamos pidiendo que entre en otro rol, y eso 8 horas al día implica casi cambiar cómo eres y quién eres tú. Es decir, un cambio metodológico de un mecánico de coches es un cambio de herramienta. Viene un motor distinto, cambias la herramienta, compras la herramienta, cambias un poco el protocolo, pero el mecánico hace cuestiones técnicas. El maestro en el aula, cuando le estamos pidiendo cambio, está entrando en otro rol. El cambio metodológico no es un cambio que se compra y que se tiene así, que se usa de manera. El cambio metodológico es cuando haces tú la anécdota, cuando haces un tal, cuando tienes un momento de cuidado, cuando tienes un momento de silencio. Y eso es cambiar cómo es tu interpretación en el aula, tus movimientos. Y eso al final se vive como un cambio de quién es el docente. Entonces, para mí hay una cuestión de fondo, que es que el cambio metodológico es al final, sobre todo, un cambio de la identidad de los docentes. Es un cambio de rol tan potente que al final es hacerlo con mucho cariño, decirle a los docentes, ustedes no son malos docentes, ustedes simplemente tenemos que entender que estaban haciendo cosas para un momento que ha dejado de valer. Lo estaban haciendo muy bien y quizás no sabían que eso, ¿sabes? Vamos a informarnos, vamos a trabajar. No es que lo estaban haciendo mal, es que ha dejado de funcionar eso. Esa herramienta que tenían ustedes no es la mejor del mercado ahora mismo. Necesitamos que cambien de herramienta. Pero claro, la herramienta son ellos. Entonces le estamos pidiendo que ocupen el espacio e interpreten de otra manera, ¿no? Y entonces ese es yo creo para mí es el epicentro de todo lo que pueda venir después, ¿no? De que sea más costoso, de que sea más horas, pero sobre todo que es un cambio de entender cómo tengo que ser con mis alumnos y cómo interpreto mi papel, que es casi decir cómo soy como maestro, ¿no? Que es algo que para la vida de los maestros ocupa una parte muy importante de su identidad personal. Yo creo... Buen día a todos. Perdón. Dale, Belén. Me gustaría añadir algo que vos dijiste, Alfredo, que me pareció muy interesante, y contestando también a la pregunta de Agustina, ¿por qué cuesta tanto innovar o por qué cuesta tanto cambiar? Me parece que, y esto es algo que me ha tocado escuchar de parte de docentes, porque, bueno, y estoy hablando de cuando yo era alumna de primaria o de secundaria, porque yo siempre pensaba esto, ¿no? De por qué los bancos siempre tienen que estar puestos de una manera, por qué no podemos salir al patio a pintar, por qué no podemos hacer esto. Y cada vez que uno hacía una propuesta a estos docentes, obviamente que, como bien dijiste, Alfredo, dan lo mejor, pero es como que se están quedando un poco atrás. La respuesta era siempre porque requiere un poquito más de trabajo, y no todos los docentes están queriendo asumir esa responsabilidad, porque además es responsabilidad, que eso es algo que no todos quieren asumir, es una responsabilidad. Y bueno, y los cambios cuestan, es algo que creo yo que a los futuros docentes que estamos viendo esto, y a los que ya somos docentes, es la tarea que nos queda, ¿no? De hecho, me parece que a los docentes que están actualmente lidiando con esto de la virtualidad, ya esto de innovar no les es inevitable, digamos, la necesidad también hace como un motorcito de cambiar, de la necesidad de cambio.
Y me parece que eso tiene mucho que ver con esto de por qué cuesta tanto cambiar. Requiere un poco más de trabajo, pero también el trabajo del docente es estar en un constante aprender, ¿no? Tenemos que desaprender y aprender constantemente. Gracias, Belén. Ahí estamos, sí, aprendiendo y desaprendiendo. Creo que Rosana también quería preguntar o compartir. Y a mí lo que me parecía importante, digamos, es que todas estas cuestiones que tienen que ver con este reaprendizaje o las resignificaciones que podemos dar puertas adentro del aula, digamos, está bueno que se empiecen digamos, a debatir como prácticas posibles dentro de lo que es la formación docente. Por eso me parece muy importante, digamos, digamos, nuestro rol como formadores, digamos, empecemos a ver todas estas cuestiones que tienen que ver con esta resignificación, qué significa hoy la escuela para nosotros, pero también qué significa la escuela para esos adolescentes, niños que vienen, con qué saberes propios, con qué impronta, desde dónde. Esto es lo que siempre nosotros estamos en permanente diálogo con nuestros estudiantes, y que tiene que ver con esto, empezar a cuestionarnos también desde la formación, porque vos hoy decías, los sistemas no se exportan, pero sí buenas prácticas, digamos, ¿no? O repensar estas prácticas que puedan incluir esta mirada creativa, innovadora. Hoy Belén decía, a nosotros siempre, digamos, aparecen estas ideas, pero después nos encontramos en un aula con pupitres, con el uniforme, ¿no? Con la colita, las nenas con el guardapolvo, digo, ¿no? Tenemos como toda una estructura o una formación estructurada desde mucho tiempo, y bueno, ¿cómo nos ayornamos? Yo creo que desde la práctica docente y desde las propuestas que puedan surgir desde la formación, me parece que esa es una buena instancia de poder pensar estas nuevas innovaciones que son evidentes, digamos, o sea, es una demanda de hoy del sistema educativo. Y el sistema educativo, yo estoy convencida que, digamos, tiene que ver con todo el armado, con todas las políticas públicas, pero tiene que tener como centro el estudiante. ¿A quién va dirigida esa educación? Hoy hablabas de un montón de experiencias y yo pensaba, nosotros dos, los IPES que estamos participando, somos del interior de la provincia, y decíamos, hay tanto desde la cultura, desde lo interno, desde lo interno de la provincia, que podemos revalorizar y que podemos empezar a meter en las aulas con mucha más apropiación y resignificaciones en nuestros estudiantes, que por ahí eso no lo estamos haciendo. Y me parece que esto está bueno para poder repensar las prácticas, más que nada. Sin buscar culpables, porque digo esto también, ¿no? Venimos de todo un contexto histórico, de todo un proceso, y hay que entender, digamos, que estos cambios son muy, muy largos, digamos, ¿no? O sea, se producen en un tiempo muy, muy extenso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos metiéndonos en esto? Sí, sí, yo siempre animamos a que los docentes se junten, los docentes que quieren. Porque igual que hablábamos antes del cambio, ¿no? Que es un cambio de interpretación de quién es en el aula, también tomar la acción es un cambio de aceptar que quieres aprender y desaprender, ¿no? Como decía Belén, que quieres moverte con otros docentes de otros centros, ir a ver y estar preparado. Entonces, el cambio de interpretación en el aula es un cambio de cómo tú te vas a mover, y tienes que ir con esa predisposición. Entonces hay docentes que van a mirar y van a decir, no quiero, no, ¿qué me estás contando de la innovación? ¿Qué me estás contando de la otra metodología? Bueno, déjenle, le llegará el momento, ¿no? Porque si realmente los que vamos trabajando vamos demostrando que lo que hacemos no es solo innovación por excentricidad, sino que es innovación con resultados, en algún momento siempre vuelve a la puerta, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo realmente un mejor trabajo, como decía antes, no porque es moderno, no porque es bonito, no porque es piolo, no porque es tantas cosas, sino porque es realmente mejor, Entonces no hay contestación a eso. Está teniendo mejores resultados, está ayudando más a los alumnos, y de eso va el tema de la innovación. No porque, y voy a decir una cosa aquí abierta para todos los jóvenes que están escuchando, no porque es joven y es juvenil,
y hay que hacerlo en contra de la otra generación. No, por eso tampoco. Hay que hacerlo porque es mejor tal. Y entonces cuando una docente muy mayor se une a hacer los cambios y lo hace, es porque lo hace por los estudiantes y ese es el centro, ¿no? Alfredo, te quiero hacer una consulta y teniendo en cuenta, digamos, lo que veníamos hablando, hablamos de innovación, de cambio, de compañeros, de colegas, docentes que se resisten a cambio, retomando lo que planteaba Agustina, Belén, lo de Roxana, y teniendo en cuenta el contexto, ¿sí?, de pandemia, el COVID-19, ¿cómo tendría que ser la escuela, la institución educativa, digamos, o el proyecto educativo a partir de esta pandemia? ¿Cómo tendría que ser el proyecto educativo a partir de esta pandemia? Bueno, yo creo que muy contextualizado. O sea, yo creo que es verdad que todos estamos en una crisis sanitaria global, pero todos estamos en contextos distintos. Tiene que estar muy contextualizado. Creo que hay institutos y escuelas que tienen computadoras, otros que no lo tienen. Institutos y escuelas que ya están yendo a encontrarse los estudiantes, otros que es imposible. Institutos y escuelas que están en los patios escolares haciendo juegos y haciendo actividades y otros que es inviable que vayan. Entonces creo que hay que contextualizar mucho, pero sobre todo creo que hay que entender que la escuela no tiene una única forma. Y esto es muy importante. Necesitamos entender que la escuela tiene que tener la forma que es, y ahora mismo en este contexto de crisis lo tenemos que ver. La escuela no puede tener, la escuela no es solo lo que pasa en el edificio escolar, porque si fuera solo eso lo habríamos cancelado ya todo. El aprendizaje ha seguido con sus virtudes y sus obstáculos. Y el edificio escolar ofrece beneficios y lo digital ofrece beneficios y ofrece restricciones y dificultades, ¿no? Entonces creo que necesitamos entender que la escuela no es un edificio. La escuela es un lugar donde se produce el aprendizaje, puede tener muchas formas y a partir de ahí hay que contextualizar, hay que tener la capacidad de entender que a mí me gustaría decir que hay un camino único para todas las escuelas del mundo, pero la verdad es que no lo hay. Y creo que necesitamos aprender de buenos escenarios, de buenas propuestas y tener la capacidad de contextualizarlo. Alfredo, en tu experiencia, ¿cómo ves la reacción de las familias, de los padres ante la innovación? Bueno, pues, pues yo creo que ahí sí que voy a decir casi de una manera cómica en las fases, ¿no? La primera fase es ¿qué están haciendo con mis hijos? Incluso en la fase de yo le traje a esta escuelita a mi hijo porque vine yo y quiero que hagan lo mismo, porque a mí me encantó y no tiene que cambiar eso. Y luego está la fase de que cuando su hijo empieza a hacer otras cosas distintas, de repente le suena como muy raro. Y cuando los padres y las madres empiezan a relacionar que piensan realmente lo que quieren para sus hijos, dicen, es que yo quiero que mi hijo tenga capacidad de pensar de manera autónoma, es que yo quiero que mi hijo tenga capacidad de trabajar en equipo y de empatizar. Y entonces cuando tú le dices, mire, es imposible que su hijo aprenda a trabajar en equipo si no trabaja nunca en equipo en el aula, que es una máxima superior, o sea, si no trabajamos con equipo, usted no es imposible. Quiero que aprenda a liderar. Bueno, si no buscamos ocasiones para liderar en el aula, no va a aprender a liderar. Entonces ahí se va produciendo las primeras brechas de la primera ruptura de las reticencias, ¿no? Hay reticencia, se necesita mucha comunicación y luego se consiguen grandes embajadores, ¿no? Porque lo lógico es que ellos, los padres y las madres, somos muy tiranos con el amor de nuestros hijos, queremos lo mejor y se nos llena enseguida la boca con todo eso cuando vamos a los colegios, ¿no? Ahí somos terribles, ¿no? Pero cuando se hace esa reflexión de entender qué relación hay entre el cambio que se está produciendo en la escuela y lo que se espera de sus hijos, se produce una gran aceptación, se entiende mucho mejor. Y también hay que decir que en los últimos años
en todo el mundo, en los últimos 5 años en todo el mundo, el gran imaginario colectivo social de familias y ciudadanos al completo es que es normal que la escuela de hoy no sea como la que fui yo. Solo esa frase es ya un avance de finales del siglo XX, donde lo normal es que cambie todo mucho, pero la escuela no. La escuela es el sitio donde una cosa, ¿no? Esto ha sido un cambio que hemos vivido también generacional. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que entendemos que la escuela no puede ser, como tantas otras cosas, igual a la que fuimos nosotros, ¿no? Lo que no sabemos es hacia dónde, cómo y quién nos lo dirá, ¿no? Pero lo que vemos es que hay un paso en el que decimos, es que no puede ser igual, ¿no? ¿Cómo voy a llevar a mis hijos al mismo que fui yo? Sé que los muchachos tienen que hacer otras cosas ya, ¿no? Entonces, solo eso ya es una mejor predisposición a hace 15 años. Gracias, Alfredo. Alfredo, perdón, una consulta. En tu experiencia, ¿crees que los grandes cambios que se han dado en la innovación educativa se han dado desde adentro del aula o por decisiones políticas estatales? Bueno, yo creo que durante muchos años los sistemas educativos han guiado la práctica a través de la legislación. Y esto se ha roto porque en el momento en que el modelo de escuela que teníamos construido dejó de funcionar, es evidente que para transformarlo los docentes innovadores se mueven en los márgenes. Esta es la realidad. Los docentes innovadores se mueven en el tiempo libre, en la motivación y en la vocación, y en su concepción de carrera profesional como carrera personal, ¿no? Y entonces se mueven en los márgenes se van agrandando, es decir, esos márgenes cada vez somos más los que estamos ahí, pero el cambio de muchos países, no voy a dar nombres, yo soy español, no voy a dar nombres, por mucha legislación que haya pasado, los docentes ya se han hecho impermeables. O sea, no ha habido mejora de un centro educativo que ha venido únicamente por la legislación. Ha habido todo un cambio de cultura compartida por los docentes, ¿no? Entonces, lo que sí que estamos encontrando ahora mismo es que sí que es verdad que hay que entender los sistemas como unidades de escuelas. O sea, un sistema educativo es una gran red de escuelas. Y si no entendemos que hay que ir cambiando escuelas a escuelas, el sistema de por sí, el sistema es, de nuevo, una palabra que realmente, ¿qué es el sistema educativo? El sistema educativo es una administración y tropecientas escuelas que son equipos de educadores. Entonces, al final, el cambio no se va a producir por la legislación, sino que se va a producir por el cambio de la cultura. Es súper motivador esto que decís, Alfredo, para los estudiantes que se están recibiendo de los institutos, de poder pensar que hay que traccionar a partir de convicciones, de pasiones, de proyectos y sueños, siempre puestos en que cualquier cambio que uno haga es porque querés garantizar un éxito en el aprendiz. Me parece que eso es lo que motiva. Desde luego. Y nada, yo, todos los docentes que nos están escuchando, que se junten entre ellos, todos los que tienen la motivación por el cambio, que encuentren su lugar, que encuentren otros compañeros más allá de su escuela y que vayamos trabajando y empujando juntos, porque hay en todos los lugares del mundo muchos docentes así, muchísimos. Sí, y en el nivel superior, es lo último que digo, en el nivel superior creo que estos cambios también se están dando no solo entre docentes, sino en estos diálogos con estos alumnos que creo que día a día nos superan en sus ideas, su creatividad, porque tienen mucha claridad en qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren aprender, cómo lo quieren aprender, cómo quieren ser evaluados, y si podemos unirnos, me parece que los cambios son mucho más potentes.
Totalmente. Adelante. Sí. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Qué les Sí, yo quedó? por ahí tomando un poco lo que decía Lucía, ¿no? De esto de unirnos. Alfredo, ¿qué reflexión, digamos, desde tu opinión, podrías dejarnos, digamos, porque por ahí los docentes, digamos, queremos buscar esa innovación, pero por ahí encontramos una barrera en cuanto a los directivos, que no nos permiten por ahí, que esa innovación se lleve a cabo? Bueno, yo creo que la mejor forma sé que es dura, pero la mejor manera es demostrar el éxito de la innovación. Tener paciencia, demostrar el éxito de la propuesta. Primero tiene que ser pequeño, luego quizás tendrá que ser más grande, pero demostrar el éxito. Yo creo que cuando se demuestra el éxito de la propuesta, no hay poco más que decir. Alfredo, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué le dirías a aquellos estudiantes de formación docente que van a empezar a transitar este camino hacia la escuela que viene? A los estudiantes y también estaría bueno a los docentes, que les digas algo. Bueno, que están en el mejor momento para ir a la escuela y para ser maestros, porque está todo por hacer, y que experimenten mucho en la universidad, ahora estudiando, todo lo posible, que no piensen que porque tienen menos tiempo de estar sentados leyendo, o sea, que lean muchísimo, porque hay mucho, es un tiempo maravilloso para leer y para poder experimentar, y que no den nada por sentado de lo que ha sido su experiencia educativa, de lo que ha sido su experiencia de escuela, que es el gran primer lastre con el que vienen, que se deshagan que interioricen esa experiencia, se reconcilien con ella y se preparen para ofrecer otra completamente distinta a la que ellos han vivido. Muchas gracias. Una pregunta. Teniendo en cuenta estos meses de inactividad, digamos, de la falta de presencia en las aulas por el tema de la pandemia, ¿cuál ves, si es que ves, dos puntos, uno positivo y uno negativo de la innovación educativa en este contexto? En este tiempo, bueno, yo creo que esta crisis es como todas las crisis, una oportunidad y ha sido reveladora ha sido reveladora de las dificultades de los sistemas. Ha sido una prueba de estrés, una prueba de estrés para muchos sistemas, el sanitario, el económico, y es una prueba de estrés para los sistemas educativos también, que evidencian las fallas y evidencian lo que ha funcionado bien. También tengo que decir una cosa, y esto a mí es de lo más revelador. Es decir, hay escuelas que se han enfrentado a esta crisis mucho mejor preparadas que otras. Y esto es algo que necesitamos analizar. Hay escuelas que han estado manejando la crisis muy mal y lo siguen haciendo muy mal, y hay escuelas que venían con un desarrollo que les ha permitido manejar la crisis muy bien. Tendríamos que preguntarnos, esas escuelas que han llegado tan bien, ¿cómo llegaron aquí? ¿Qué están haciendo? Y cómo vinieron tan preparadas, porque no todas las escuelas están teniendo la misma escolarización con los estudiantes, ¿no? Entonces creo que eso es importante también ponerlo encima de la mesa, que hay equipos que venían con un gran trabajo elaborado y han vivido la pandemia con mucha dificultad, pero están haciendo un trabajo excelente y han pivotado, han cambiado y han hecho tal, ¿no? Entonces, la crisis está siendo terrible, pero es verdad que es una prueba de estrés que está haciendo un diagnóstico perfecto de lo que necesitamos. Las cosas yo creo que más claras no nos las podían poner y más prístinas y más evidentes sobre la mesa, ¿no? O sea, yo creo que ya tenemos todo claro. O sea, si nos quedaba alguna duda, este ha sido el examen global al que nos hemos sometido como mundo para entender qué estaba pasando en los sistemas educativos, qué estaba pasando con la educación, y yo creo que no es necesario que venga otro examen sorpresa, ¿no? Yo creo que de este ya tenemos que sacar conclusiones. O sea... ¿Crees que va a tener algún impacto en los... ¿Crees que va a tener algún impacto en los estudiantes, en los que estuvieron cursando de manera virtual en este momento de pandemia?
Bueno, va a tener muchísimo impacto porque una de las cosas que he evidenciado es la desigualdad. Entonces volver a poner a la escuela en una herramienta de equidad es fundamental, porque al final nos hemos dado cuenta que las sociedades entraron en confinamiento cuando se cerraron las escuelas. Ese fue el motor de alarma del mundo. Si no cierran las escuelas, no nos confinan, no se produce la sensación de confinamiento. Es cuando las escuelas se cierran, cuando el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, cuidado, que esto va en serio, ¿no? Entonces las escuelas tienen una labor social enorme, y ya no solo porque están los niños y las niñas allí, sino porque tienen una labor de equidad enorme, bárbara y única para la vida de las personas, ¿no? Entonces ahí está otra vez delante de nosotros el lugar tan importante que ocupan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas, la verdad. Yo creo que... Creo que podríamos estar horas. Claro, sí, nos quedaríamos aquí, pero sí. Así que... Bueno, te queremos agradecer en nombre de todo el equipo de superior, de los estudiantes. ¿Querés despedirlo, Iván? Dale. Bueno, Alfredo, la verdad que fue un placer. Sabemos que fue una charla muy masiva, que fueron invitados todos los estudiantes de la provincia de Corrientes. Desde cada punto del interior de la provincia, estamos hablando de ciudades grandes, de ciudades pequeñas, de institutos con muchos estudiantes, institutos con 2.500, a institutos con 100 estudiantes, o sea que fue una charla muy federal, así que fue un placer para nosotros, esperamos poder participar otra vez con vos en el futuro, y bueno, poder también ir trabajando otras cuestiones que tengan que ver con la innovación educativa. Agradecerte desde todo el equipo, pero agradecerte sobre todo en el nombre de los estudiantes. Me parece que es a quien apuntó esta comunicación, a quien está apuntado, y creo que son los que mejor provecho pueden sacar, pensando en que también van a ser lo que van a innovar la educación cuando estén al frente de las aulas. Así que agradecerte mucho y bueno, un verdadero placer. Muchas gracias por la invitación y un placer igualmente poder conversar. Gracias. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Chao.